A ver, vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más fascinantes de la historia de nuestro planeta. Durante más de 150 millones de años, los dinosaurios fueron los dueños indiscutibles del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? La pregunta parece bastante simple, ¿no? Y es que la imagen que se nos viene a la cabeza es casi siempre la misma. Un destello en el cielo, un impacto brutal, y de repente se acaba todo. Pues la realidad es mucho más compleja y, la verdad, mucho más aterradora. Así que hay que olvidarse por un momento de esa idea de una muerte. Así, de muerte. Es que, a ver, la extinción de los dinosaurios no fue cosa de un solo día, para nada. Fue más bien el inicio de un colapso global, en cámara lenta, casi como una demolición controlada del ecosistema planetario que se fue dando por etapas, una después de la otra. Este es, básicamente, el mapa de la catástrofe. Son 4 fases que desarmaron el mundo de los dinosaurios, pieza por pieza. Así que vamos a verlas una por una, para entender bien cómo es que los reyes de la Tierra terminaron perdiendo su corona. Todo empezó hace 66 millones de años, en lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, en México. Y el primer acto, fue violento, rapidísimo, y cambió el planeta para siempre. A ver, para que nos hagamos una idea, hay que imaginar un objeto del tamaño del monte Everest, entero, chocando contra la Tierra a una velocidad que ni siquiera podemos concebir. La energía que se liberó, fue como si explotaran miles de millones de bombas atómicas al mismo tiempo. Esto no fue solo un golpe, fue un reinicio forzado para todo el planeta. En las primeras horas, el mundo se convirtió literalmente en un infierno. La devastación local fue absoluta. Pero, y esto es lo más importante, esto era solo el comienzo. La verdadera arma de extinción masiva apenas se acababa de activar. Y aquí la cosa cambia. Pasamos de la destrucción por fuego y por fuerza bruta a algo mucho más sutil, pero muchísimo más letal, la oscuridad. Toda esa roca pulverizada y los aerosoles de azufre que salieron disparados a la atmósfera comenzaron a envolver el planeta entero. Y así nace el invierno de impacto. Durante meses, quizá años, la luz del sol casi no llegaba a la superficie. La temperatura global se fue en picada y el motor de toda la vida en la Tierra, que es la fotosíntesis, empezó a fallar. Y el primer lugar donde se sintió este golpazo fue en el mar. Esto es un ejemplo perfecto de lo frágiles que son los sistemas complejos. Ojo, no fue el impacto directo lo que mató a la mayoría de las criaturas del mar. Fue el hambre. Toda la cadena alimenticia se deshizo desde abajo hacia arriba. Fue un colapso lento, metódico, que tardó años en completarse. Y claro, lo que pasó en los océanos fue solo un adelanto de lo que estaba a punto de pasar en tierra firme. El mismo proceso de inanición, de hambruna, estaba por repetirse, pero esta vez afectando directamente a los dinosaurios. De nuevo estamos viendo un efecto dominó, clarísimo. Primero cayeron las plantas, después los herbívoros gigantes que obviamente dependían de ellas, y al final los carnívoros, los más temibles, se encontraron de repente en un mundo vacío, sin absolutamente nada que cazar. Su enorme tamaño, que antes era su ventaja, se convirtió en su sentencia de muerte. Pero, a pesar de todo este caos, la vida no se extinguió del todo. En medio de esa oscuridad y esa hambruna, algunas criaturas se las arreglaron para sobrevivir. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué las hacía diferentes? Y la respuesta no estaba en la fuerza, para nada, sino en la adaptabilidad. Y aquí es donde vemos la gran ironía de toda esta historia, ¿no? Las mismas características que hicieron a los dinosaurios tan exitosos durante millones de años se convirtieron en sus peores debilidades. Su tamaño, su metabolismo, todo eso requería una cantidad de comida que simplemente ya no existía en ese mundo desolado. Y en cambio, los que sobrevivieron eran pequeños, comían de todo y, muy importante, se podían esconder. Entonces, estas fueron las características que marcaron la diferencia. Pequeños mamíferos, cocodrilos, tortugas, anfibios, o sea, nuestros antepasados. No eran los más fuertes, para nada, pero sí los más resilientes. Pudieron aguantar ese invierno larguísimo y esperar a que el mundo, volviera a sanar. A ver, esta historia de la extinción de los dinosaurios no es solo un cuento sobre animales antiguos.
Es una lección fundamental sobre el cambio, sobre la supervivencia y sobre cómo nació nuestro propio mundo. Y el punto clave, el que hay que entender, es este. Los dinosaurios no se extinguieron porque fueran débiles o estuvieran mal adaptados. Todo lo contrario, estaban perfectamente adaptados para el mundo en el que vivían. El problema fue que ese mundo de repente desapareció. Eran un sistema súper optimizado que se topó con un cambio radical, totalmente impredecible. Y claro, su desaparición creó una oportunidad que nunca antes se había visto. El hueco ecológico que dejaron fue llenado por los pequeños sobrevivientes, los mamíferos. Durante millones de años evolucionaron, se diversificaron, crecieron, hasta que, al final, una de sus ramas dio origen a la humanidad. Si no hubiera sido por esa catástrofe, es muy probable que no estuviéramos aquí. Y toda esta historia, al final, nos deja una advertencia que aplica para todo. Nos recuerda que tener éxito en un entorno estable no te garantiza nada cuando las reglas del juego cambian de repente. Lo que hoy es tu mayor fortaleza, mañana puede ser tu perdición. Así que esta es la gran pregunta que nos deja el final de la era de los dinosaurios. En un mundo como el nuestro, que cambia cada vez más rápido, esta lección de hace 66 millones de años se siente más actual que nunca. Porque la historia nos enseña que, a la larga, la capacidad de adaptarse siempre le gana a la fuerza bruta.